Dios les bendiga, mis amados. Amén. Estamos agradecidos al Señor porque podemos cada día venir y orar y presentar nuestras peticiones delante de Dios y podemos también, ¿verdad?, darle gracias por las buenas cosas que Él hace y si estamos en medio de pruebas también. Dentro del proceso que estamos estudiando de lo que es la redención, hay un punto que cuando vi que ya tocaba ese capítulo quise saltearme al capítulo 42 y ya no darlo, pero es necesario, ¿no? Es dar el tema, ya que es parte de ese proceso que el Señor hace en la vida de cada persona y que se tiene que dar sí o sí. Así es que esta noche vamos a hablar cómo enfrentamos la muerte, ¿ok? Porque es parte del proceso de la redención. Así que es un tema que tiene que ser tratado y vamos a pedir que con la ayuda del Señor Él nos ayude. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, es uno de los versos en referencia. Dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Padre, venimos delante de tu presencia. Reconozco, Señor, que necesito totalmente la ayuda, el auxilio, la guianza, la dirección de tu Santo Espíritu. Y Padre, que con la ayuda de tu Espíritu Santo, nuestras mentes puedan tener esa disposición, ese buen ánimo, Señor, para también entender y comprender este proceso que tendremos que pasar, no sabemos cuándo, Señor, pero que tendremos que pasarlo y esperamos hacerlo contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, amados. Como les dije, es un tema que cuando lo vi quería saltearme, pero ahí en 1 Tesalonicenses dice, no quiero, hermanos, ¿qué dice? Que ignoren, ¿no es cierto? Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren. O sea, hay muchas cosas que oímos del proceso de la muerte de un ser querido, de la muerte de alguien, o de la muerte de alguien que no es creyente, o de la muerte de un creyente. Y es importante, dentro del proceso de la redención, que tengamos claro que eso se va a dar en la vida de un no creyente como en la vida de un creyente. Y que ese proceso no está determinado para decir, esto es para los viejitos, no, esto es para los de mediana edad, no tiene edad. La muerte puede llegar de forma normal, ya por haber cumplido tu edad, por tu tiempo de vida, pero las muertes que a veces más nos impactan son las no esperadas, ¿no? Las que no son anunciadas, las que no son avisadas. Inclusive cuando tenemos un ser querido que tiene un proceso de enfermedad largo, es como que nos vamos acondicionando, nos vamos preparando para que tenga que partir con el Señor, si es que es creyente, y luchar hasta el último para hablarle de la necesidad de tener un conocimiento de Dios si no es creyente, ¿no? Pero a veces no sé si se han dado cuenta que cuando aún es un familiar y no tenemos bien claro esto, como que no le damos la importancia que debería tener. Porque es una interrupción hasta que Cristo venga para el que muere en Cristo y ahí sea levantado y transformado en un cuerpo glorificado. Pero también es una interrupción de aquel que no conoce a Cristo para ir a la condenación eterna. Y ahí ya no hay. Hay religiones, como la misma Iglesia Católica, si hay algún católico en esta noche, con el debido respeto, sin querer ofender. Ellos creen, por ejemplo, que hay un purgatorio donde ahí, si es que no te has portado tan bien, ahí te dan una refregada, una lavada, te hacen sentir un poco mal y ya, de ahí ya puedes pasar ya unos cuantos añitos en el purgatorio y entonces igual después te vas al cielo, le dices San Pedro, ya estuve en el purgatorio. No, acá no hay preexamen o academia que te prepare y después puedas ingresar, no. Por eso dice, no queremos, hermanos,
No queremos, hermanos, que ignoréis, amén, acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. O sea, el que no entiende y el que no comprende esas cosas, sobre todo los que no tienen esperanza, dice Pablo, los que no tienen ninguna esperanza. En cambio, si yo muriera hoy día, es lógico, no se dice que no llores, que no tengan pena, lloren hermanos, yo me voy a alegrar que ustedes lloren si yo me muero, ¿verdad? Porque sé que me han querido, me han apreciado, me han estimado, pero hermanos, después su tristeza se va a convertir en gozo, porque decimos, la hermana no está presente aquí, pero mi cuerpo estará esperando el día glorioso de la resurrección, pero mi alma estará a la presencia del Padre. Amén. Mi alma estará a la presencia del Padre. Pero esto es importante que tengamos esa confianza y esa seguridad que dice la palabra del Señor, y por eso vamos a estudiar los textos, las referencias, cómo prepararnos, cómo entender, ¿no? Porque yo tenía ahí varias cosas que en esta noche, 3 puntitos que vamos a ver de la primera parte del tema, y uno de ellos es, ¿no? ¿Qué sucede cuando el hombre muere? Y otra es, si dice Romanos, ¿no?, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque morimos. Y Cristo Jesús también dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy la vida eterna también. Entonces, hermana, ¿por qué mueren los creyentes? Esa es una buena pregunta que podemos responder e intentaremos, con la ayuda de Dios, responder en esta noche. Amén. Así que dentro del proceso de la redención, el aspecto de la muerte física, porque ya no tenemos muerte espiritual. Recuerden que antes de venir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, que aunque teníamos vida física, teníamos muerte espiritual. Pero ahora, que por medio de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, esa vida que estaba muerta para con Dios, porque muerte, ¿qué significa? Separación. Cada vez que usted escuche muerte, significa separación. Por eso es que nos duele la muerte de nuestros seres queridos, porque nos vamos a separar, no nos vamos a volver a ver. Por eso nos duele. O sea que indistintamente, sea creyente o no sea creyente, si hay una separación de alguien que tú amas, te va a doler. Estaba escuchando en la mañana a 3 hermanos unos siervos del Señor que yo respeto mucho sus puntos de vista, y ellos decían algo, ¿no?, bien importante. Decían, un luto sano, un luto es el tiempo de dolor, de pena que tú llevas por la pérdida de ese ser querido, puede ser entre 3 meses y 1 año. No, entre 3 meses y 3 años. Pero después de esos 3 años puede haber un trastorno emocional. ¿Por qué? Porque tenemos que saber superar el dolor, tenemos que saber superar la pérdida. Y por eso es tan importante lo que dice 1 Tesalonicenses. Queridos hermanos, no quiero que ignoren de los que duermen, porque los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación para ellos. Entonces, si no hay condenación, ¿por qué mueren? Porque todavía, ¿verdad?, vivimos en un mundo caído. O sea, la muerte para nosotros no es por causa de un castigo. Punto 1. La muerte en el creyente ya no es un castigo, es un proceso natural que se tiene que dar porque todavía estamos en este cuerpo, ¿verdad?, que no ha sido redimido. Este cuerpo que tiene que ser transformado y glorificado, igual que Cristo. Y ahí entendí mejor lo que dice Filipenses 3:10. ¿Qué dice Filipenses 3:10? Miren, eso me pareció fantástico a mí, lo que dice Filipenses 3:10. Lo entendí bien, dije, wow, ahora lo entiendo. Y conocerle a Él y el poder de su resurrección. O sea, podemos conocer de Cristo, podemos saber de su obediencia a medida que también nosotros obedezcamos, lo vamos a ver esto un poquito más adelante, pero lo principal que revela aquí, Pablo dice, yo todo lo he dejado atrás, todo lo he considerado como menos, aunque en la ley he sido irreprensible, aunque tengo mucho de qué confiar en esta carne, yo lo he dejado atrás. ¿Por qué? Porque yo anhelo conocerle a Él quiero conocerle,
Y quiero también, no solo conocerle, sino quiero tener ese mismo poder que a Él lo resucitó de los muertos. Filipenses 3:10. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, ahí vamos a llegar ahora, llegando a ser como Él, ¿en qué? En su muerte. ¿Cómo murió Cristo? Como cualquier humano de nosotros. Fue ensangrentado, lacerado, padeció, sufrió, pero en Él no hubo desobediencia. Pero hermana, nosotros a veces todavía pecamos, sí, pero no somos justificados por nuestras obras, sino por las obras de Cristo Jesús. Nosotros somos salvos por gracia, porque hemos creído. Amén. Ese es el regocijo que tenemos. Y en eso tenemos que estar claros. ¿Crees esto? Si crees esto, regocíjate. Tú no eres como los que no tienen esperanza, sino que nosotros sí tenemos esperanza. Nosotros sí sabemos que aunque este cuerpo, ¿verdad?, vuelva al polvo de donde fue tomado, pero sin embargo nuestra alma ha ido con Dios. Y cuando Cristo vuelva al sonar de la trompeta, dice que los muertos en Cristo, en Él, dice que al sonar seremos levantados. Por eso dice, yo quiero tener el poder de su resurrección, para llegando a ser como Él en su muerte, porque Cristo Jesús venció la muerte. O sea, nosotros también queremos tener ese poder para que pueda vencer a la muerte y ser levantados juntamente con Él y encontrar nuestro espíritu con nuestro cuerpo glorificado. Aleluya, qué tremendo es eso. Dije, gracias Señor por hacerme obediente, porque quería saltarme la página del estudio. No quería, porque eso de hablar de muerte como que no nos gusta, y en Navidad. Pero el Señor me enseña y me dice, el mayor regalo, ¿verdad? Nosotros no nos quedaremos en la tumba, nosotros vamos a resucitar. El mismo verso 11 dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la meta, es aquello en el cual ahí recién culmina la obra de regeneración, de la obra que Dios ha venido a hacer por medio de Jesucristo. Ahí nuestra redención queda completada. En ese momento, cuando nuestro cuerpo es levantado juntamente con Cristo, redención completada. Nuestro cuerpo corruptible que tanto nos aflige porque siempre nos hace caer, nos muestra nuestra debilidad, nos muestra que sin Cristo nada somos, en ese momento será transformado y levantado en gloria. Aleluya. Entonces es importante que entendamos que los creyentes sí tenemos dolor, sí vamos a enfrentar la muerte, es parte del proceso de un mundo caído, ¿verdad? Pero en el creyente, vamos a Apocalipsis 14:13, ¿qué dice? Oí una voz que decía desde el cielo. Amén. ¿Lo tienen? Quien lo tiene, léalo. Apocalipsis 14:13. Muy bien. A ver, ¿quién lo tiene? Oí una voz desde el cielo. Muy bien. Me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Dice que los santos de Dios, los que hemos sido santificados y justificados gracias a Cristo Jesús, somos bienaventurados. ¿Y qué es bienaventurado? Felices, amén. Felices los que duermen, los que cierran sus ojos en Cristo Jesús. Dice, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor son felices, gloria a Dios. Hasta ese momento no había una oportunidad ni una razón para regocijarse. Pero aquí, claramente, el Señor nos está diciendo, nosotros somos de los que tenemos esperanza, nosotros somos de los que no nos asustamos frente al peligro o al momento o a que el médico nos diga, saben, esto es irrecuperable. No,
¿Nos dará dolor? ¿Nos dará tristeza? Sí, porque la muerte es separación. Pero nuestra esperanza y nuestra confianza volverán a ponernos en la perspectiva correcta. Ausentes en el cuerpo aquí en la tierra, pero presentes al Señor. Aleluya. Por eso Pablo, ¿qué decía? Para mí es complicado, decía Pablo, porque yo sinceramente ya quisiera estar en la presencia del Señor. Yo quisiera estar contemplando ya su hermosura, porque cuando estaba ahí en la cruz, Cristo y los dos delincuentes, malhechores, como los queramos llamar, que iban a morir, uno de ellos decía, ya pues, sálvate, sálvame a mí. Y el otro le dice, oye, ni estando en la cruz, ni estando en la condición que estamos, este hombre verdaderamente era un justo. Reconocer que quién era Cristo, ¿no? Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, tú tienes la capacidad de perdonarme y de limpiar la condición en que yo estoy. Tú eres un justo, yo soy un pecador. Lo único que Dios quiere es eso. Que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que el único que puede limpiarnos y el que puede salvarnos y el que puede redimirnos es Él. ¿Y qué le dijo? Ya, cuando yo regrese en mi reino, entonces ahí irás no, le dijo, no, hoy. O sea, estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Qué gozo, ¿verdad, hermanos? Y él creyó. Él creyó. Así que el alma, el espíritu que ha sido reconciliado, que ha reconocido su condición de pecador y que Cristo es el que puede limpiarlo, transformarlo, redimirlo, cambiarlo, hacerle una nueva criatura, darle un nuevo corazón, es inmediatamente el espíritu vuelve a quien se lo dio. Amén. Vuelve al Padre. ¿Por qué? Porque no hay enemistad, pues, está reconciliado. Cristo ha hecho ese puente de acercamiento, que estábamos por la causa de la muerte espiritual separados de Dios. Ahora ya no hay muerte espiritual, estamos unidos con Dios, estamos unidos al Señor. Amén. Así es que dice, bienaventurado. Entonces, un punto importante que tenemos que ver es que la muerte de un creyente es para la gloria de Dios. Amén. Es para que el Señor sea glorificado y ese cuerpo, ¿verdad? Cuando Él regrese, se levante en resurrección. Entonces, el punto 1 es que la muerte no es un castigo para el creyente. Amén. No es un castigo, ¿no? Sino que en primer lugar recordamos que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sino, ni tampoco es la paga de su condición, sino que la muerte, cuando se da en esta tierra, es el resultado de un mundo caído. ¿Ya? Vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay enfermedad, hay envejecimiento, hay desastres naturales, hay accidentes, hay diversas formas en que un mundo caído es afectado y que afectan a cualquier persona que esté en él. Así es que Dios en su sabiduría, en su multiforme gracia, Él ha dejado, ¿no? Él ha permitido que los beneficios que tenemos por causa de la redención no sean inmediatos, no sean en automático. Porque un beneficio de la redención es la vida eterna, pero no nos los da el Señor en automático. Nos permite vivir esta vida para que en ella nosotros vayamos desarrollando, alcanzando y seamos sal y luz para este mundo. Por eso se quedan los creyentes. Los creyentes estamos para ser sal y luz. El mandato, la comisión, una vez que eres un hijo de Dios, ¿qué es? Id y haced discípulos. Esa es la comisión. Ese es el mandato. Vivan de tal manera que vuestra luz alumbre en medio de un mundo oscuro. Así que el plan de Dios, el no aplicar los beneficios en automático de la redención, de una vez
por todos los beneficios, ya la vida eterna, el cielo, la gloria con Cristo, todo. No, Dios quiere, en su sabiduría, verá que pasemos este proceso. Así es que es igual, ¿no? A los impíos no los mata ahí mismo. Nacen, tienen una vida, y en ese proceso de vida, en ese tiempo de vida que solo Dios sabe, en la mañana, en este diálogo que conversaban los pastores, ¿no? Decían, le preguntaban a un pastor que cómo él llevó su luto por su esposa. Y él dijo, yo en el segundo año que ya llevamos el proceso de su enfermedad, duró 3 años, pero ya el último año yo sabía que ella iba a partir con el Señor. Y en todo momento tenía paz, tenía una tranquilidad. Yo tenía amigos inclusive que les explicaban a algunos que seguro cuando se quedaban, cuando él no estaba presente, ¿no? Decían, oye, él es como que no le da pena, como que no parece que su esposa se está muriendo, ¿no? Él era un pastor. Y él dice, el luto se lleva de diferentes maneras, ¿no? En la conferencia que ha dado, ¿no? De diferentes maneras. Yo creo que cuando alguien está cargando una pena y un dolor como el que carga el que sabe que va a separarse de un ser querido, eran 27 años de matrimonio con mi esposa, no era poco tiempo, puedes ver la multiforme gracia de Dios, ¿no? Hay un refrán, dijo el pastor, que en mi país es que cada niño viene con su pan bajo el brazo. Pero yo he parafraseado eso, para mí me hice como algo parecido se hizo, él parafraseó para él, dijo, cada dolor viene con su gracia bajo el brazo. O sea, Dios te da la medida de gracia que necesitas para el dolor que estás pasando. Y a veces yo podía sentir tan cerca al Señor, consolándome, dándome las fuerzas que necesitaba, cuando tenía que pararme al frente, ¿no? Y me impactó de verdad. Porque no hay proceso que tú pases que Dios no te dé la medida de gracia que necesitas para pasarlo. Y esa es la esperanza. Nosotros somos de los que tenemos esperanza, aleluya. Somos de los que nos sostenemos en esa gracia, en ese amor, en esa misericordia de Dios, en medio de circunstancias, hermanos, en que otros se podrían estar jalando los pelos, podrían estar blasfemando, renegando, gritando. Nosotros solo esperamos que en su gracia y en su misericordia, aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él nos sostenga. Él nos sostenga, aleluya. Porque si no, sería imposible. Amén. Porque en este mundo caído, en este mundo donde el resultado de la caída es la muerte, desgaste de la naturaleza, desgaste físico, desgaste del mismo cosmos, ¿no? Ahora estamos viendo todas las consecuencias de haber hecho mal uso de los recursos naturales, de la deforestación, vemos sequías, vemos las consecuencias. ¿Por qué? Porque el mundo ha perdido el equilibrio por causa del pecado. Dios hizo un mundo perfecto, con sus sistemas, sus ecologías, sus fuerzas que lo sostengan dentro de cada nivel de planeta y todo. Él hizo una cosa, Él era Dios. Pero nosotros, en nuestras luchas o en nuestras codicias, en nuestros afanes, traemos desequilibrios que luego la naturaleza nos muestra pues lo que significa hacerlos, ¿no? Entonces tenemos ahora cambios climáticos terribles, a veces vemos, ¿no? Ahora por los medios de comunicación que son masivos, cómo se dan inundaciones, que se llevan pueblos, se arrastran casas, se llevan familias, desbordes, desórdenes, porque estamos en un mundo caído. Y quienes estamos ahí, pues nos vemos afectados, amén, nos vemos afectados. Cuando vino el COVID, no era que se seleccionaban los creyentes, a ellos no les daba, y a estos eran los impíos, y a ellos no. Cuando cae un virus, a todos. Solo que cada uno de nosotros, según la esperanza que tiene en Dios, descansa en Él, amén, confía en Él.
Y no dudamos que por muchas de las oraciones de los santos es que estas cosas paran. Dios no continúa con su enojo, ¿no? Como cuando se desata la tormenta y Cristo está en el barco. ¡Ay, Señor, sálvanos que perecemos! Y el Señor dice, ya, cálmate, tormenta. Así es, cuando tú y yo, en medio de estos desastres, desórdenes de un mundo caído, clamamos y oramos, la oración del justo puede mucho. Amén. La oración del justo puede mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en 1 Corintios 15:24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea, acá hay un mundo caído. Y en este mundo caído, Dios va a tomar nuevamente el reino. Por eso es que Satanás, cuando quería tentar a Jesús, dice, si tú haces esto, yo te daré los reinos. Si tú me adoras, vete, Satanás, le dice, ¿no? Porque no tendrías ningún poder si mi Padre no te lo hubiera dado. Por eso el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque sí es cierto que Él ahora tiene cierto poder, que Él cuenta con cierto dominio, es cierto que tiene cierto, pero Dios dice que todo eso se lo va a entregar a su Hijo. Y acá dice el verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En un mundo caído, lo último que Cristo va a destruir es la muerte. Y dice que cuando Cristo regrese, y ahí vamos al verso, ahí mismo en el capítulo 15 de 1 Corintios, en el verso 54, dice que cuando Cristo regrese y cuando esto, corruptible, se haya vestido ¿de qué cosa? De incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque será destruida la muerte. Ya los que han pecado irán a la condenación eterna, ya no habrá oportunidad para ellos, pero nuestros cuerpos, estos cuerpos corruptibles, que se envejecen, que se enferman, que le da de todo, ¿verdad? Que le da achaque, le duelen los huesos. Ustedes están jovencitos, pero a mí me duelen muchas cosas. Se vestirá de inmortalidad. A mí me encanta este versículo. Se vestirá de inmortalidad, aleluya. Entonces se cumplirá la palabra, se cumplirá la palabra. Estaremos vestidos de incorrupción, ya no habrá deterioro, no habrá envejecimiento. Aleluya, hermano, qué victoria en Cristo Jesús. Amén. Los demás resultados de la caída también serán superados, ¿no? Nuestros cuerpos físicos por la caída pueden ser dañados, podemos sufrir enfermedades. ¿Qué más nos puede pasar? Vamos a experimentar envejecer, lesiones, bueno, de todo, ¿no? Nuestros cuerpos. Pero tenemos nosotros la seguridad de que será vencido. Amén, que será vencido. El último enemigo que será vencido es la muerte y será totalmente destruido. Ahora bien, otra razón por qué experimentamos la muerte es para completar nuestra santificación. Ese es un punto importantísimo, hermanos, importantísimo. ¿Por qué? Porque Dios dice en Romanos 8:28, ¿qué dice? Que todas las cosas ayudan para bien. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para que los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, hermanos, ¿habrá algo que nosotros no sepamos? ¿Habrá algo que nosotros no conozcamos? Que Dios no conozca.
¿Habrá algo que Dios no conozca? ¿Habrá algo que nos pase a nosotros que Dios no sepa? No hay, hermanos. Y en este diálogo que tenían en la mañana estos hermanos, un pastor decía, ¿no? Hay cosas que no vamos a tener respuesta. Por ejemplo, hacía como 2 semanas o un mes que se había muerto un joven de la iglesia de 27 años, más o menos. Era líder, buen esposo, tenía su niña, su esposa estaba ya como 20 días que no se quería ni levantar de la cama, del impacto, del dolor, de la pena, y hablaban de luto, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe durar el luto? Y ahí es donde se dice, ¿no? Que unos 3 meses a 3 años, pero ya cualquier cosa ya puede ser un problema de un trastorno mayor. Pero decía él, ¿cómo consuelas? Cuando es algo que no se espera, cuando es algo que tú supones que pues, te va a dar potencialmente para una larga vida, ¿no? Pero es así, llega. Y él decía, no, hay cosas que en el momento no podemos responder, solo es en el tiempo. Dice que cuando José fue vendido por sus hermanos, él les suplicaba, él les rogaba que no lo vendan. Estaba cargado de dolor. Era un adolescente, imagínense, tantas cosas que habrá experimentado y habrá vivido, pero en medio de esas circunstancias Dios lo protegió, ¿no es cierto? Y cuando él vuelve a ver a sus hermanos, él les hace pasar malos ratos. Le esconde las cosas, las copas, el dinero, ¿no? Y ya cuando llega un momento en que se revela a sus hermanos, ¿no? Y le dice, ya, yo soy vuestro hermano José, al que ustedes vendieron. Todavía hay dolor en el corazón de él por lo que le han hecho. Dios tiene que tratar con él para que él le diga, no se preocupen, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios pensó en hacerme bien, para ser de bendición aún para ustedes, porque Dios sí sabía la hambruna que venía, Dios se lo había revelado a Faraón, Dios hizo que esa circunstancia redundara para que José tomara una posición, pero habían pasado cerca de 21 años. Entonces, el pastor decía, ¿no? Hay veces que tú no vas a entender esto y hay cosas que siempre te van a doler. Él decía, yo conozco a una hermana que perdió a su hija hace 20 años, una adolescente, y aún cuando ahora recuerda llora, pero es normal, porque ella habría querido, ninguna madre no deja de recordar o tener un sentimiento, decía, ¿no? Pero lo que la mantiene es la esperanza. Amén. Cuando estás en Cristo, lo que le mantiene es la esperanza de que esas cosas pasan y Dios las permite, pero están en su soberano control. Como Job. Cuando él entendió, cuando él comprendió, ya no lloró más. Ya no hubo, miren, cualquier especialista, psicólogo o profesional de la salud, ¿no? Psiquiatra les va a decir, toda esa sarna que él se llenó era producto del estrés que vivió Job. Ahora no, ahora te vas al médico y te dice, señor, usted está estresado, eso que le ha salido en la piel, esa psoriasis es producto del estrés. ¿Saben? El psoriasis es esa cosa que se les llena, se les pone roja la piel, es producto del estrés. Y hay muchas cosas que pasan en su cuerpo producto de que usted está pasando una situación dura, difícil. Vino ahora la señora que alquila el local donde están los niños, la señora Felicita se llama ella, y el año pasado a ella le operaron de su ojo porque le había salido un tumor y en neoplástica le dijeron que tenían que sacárselo, y ha perdido no sé qué otra parte más, pero todavía ve. Le digo, sí, me dice, gracias a Dios, ¿no? Pero me dice, el otro día me iba a operar, pero he venido porque no me han hecho la operación, porque se murió un familiar y yo no he sufrido nunca de azúcar, pero cuando me iban a operar me midieron el azúcar y estaba volando. Y solo le subió por el estrés. Entonces, yo no dudo
de que todas las cosas que le pasaron a Job, la sarna, recuerdan que él se enfermó, él se puso en una condición que su mujer le decía, estás apestando ya, maldice y muérete, le decía, ¿no? Pero su lucha era por tener esperanza, por entender, por decir dónde está mi pecado, dónde está mi falta, por qué me ha pasado esto. Óigame, uno pierde un hijo, él perdió todos. Él perdió todos, no perdió uno, perdió todos. Yo creo que cuando perdió la riqueza, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ya pues. Pero cuando perdió los hijos, ese es un dolor que no nos imaginamos. Entonces él se rasgó, dijo, toca su piel, ya, se enfermó. Pero al final, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice que cuando él reconoce la grandeza de Dios, más allá de todo lo que ha perdido, más allá de la condición en la que él se ha encontrado, él fue repuesto, él fue restaurado, él fue totalmente, ¿no? Vuelto a tranquilizarse y a descansar en el Señor. Y eso es, cuando sufrimos procesos, cuando nosotros tenemos que enfrentar el dolor, la enfermedad y aún la pérdida de seres queridos, quiero que entiendan esto, que Dios no está ausente, sino que Dios está cercano. ¿Amén? Dios está cercano. Nada de lo que Dios haga para un hijo de Dios, es por castigo. Son pruebas que Él permite muchas veces, aflicciones que Él permite muchas veces, porque nos van a llevar a una mayor confianza, a una mayor seguridad y a una esperanza que no la podemos explicar, pero que la tenemos en el Señor. Como Job. Él no podía explicar y no podía entender por qué tuvo que vivir lo que vivió, pero lo que sí podemos ver es que esa disciplina, y no la disciplina como castigo, fue para formación. Y ahí lo dice claramente, ¿no? En el libro de Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina, o sea, lo forma. ¿Ya? No vean la disciplina solo como un castigo, sino como formación, como madurez. Y el otro sí es, azota al que recibe por hijo. Aquellos ciertamente por unos pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, cada vez que nosotros pasamos una situación dura, de dolor, de aflicción, de posible pérdida o de pérdida, entendamos que es cierto que en el momento, en el presente, no es causa de gozo. Como José, no fue causa de gozo que sus hermanos lo vendieran, que el adolescente fuera desprendido de su padre, arrancado del amor de su familia, uno de los más pequeños, en una cultura de la que él no sabía el idioma y que tuvo que aprender. No fue fácil, no le produjo ningún gozo. Es más, casi 20 años después, cuando se encontró con sus hermanos, él podía sentir, quería hacerles sentir, de alguna manera afligirlos, como él había estado afligido tanto tiempo. Pero es Dios quien le hace entender, soy yo quien te ha traído por todo este camino, para que no seas bendición solo para ti, sino para que seas bendición para otros. Y a veces, hermanos, solo quien ha pasado momentos de dolor, de sufrimiento, de pena y de tristeza puede consolar a otros. Puede llegar a la aflicción, a la tristeza que está teniendo esa otra persona. Puede tener esa empatía, amén. Puede tener ese acompañamiento. Así que somos santificados, somos más como Cristo, ¿no? Por eso le decía, más adelante les hablo, ese es el poder de los padecimientos de Cristo. Lo que Cristo sufrió, ¿qué cosa produjo en Él? Más comprensión a nuestro favor, más empatía. Él dijo, así son tentados.
Cuando son heridos, así les duele. Por eso Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, diciendo: Señor, los humanos son frágiles, se creen fuertes pero son débiles, sus emociones les ganan, les dominan sus sentimientos. El yo, Señor, está siempre ahí como una tentación latente. Por eso tenemos miedo a la muerte, porque ¿cuándo se muere el yo? Cuando nos morimos, ¿no? El yo desaparece, ya no hay yo. Pero gozarnos en Cristo Jesús, amén. Entender que los propósitos eternos de Dios han sido dados para que experimentemos, para completar nuestra santificación, para entender mejor lo que el Señor está haciendo. En Hebreos 5:8, ¿quién lo tiene? Léalo, por favor. Cristo, ¿qué dice de Cristo? Hebreos 5:8. Benjamín. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Entonces, muchas veces estos procesos por el cual Dios nos lleva son ¿para qué cosa? Para aprender a obedecerle, para aprender a conocerle, para saber que Cristo Jesús fue perfeccionado de esa manera y Dios no va a usar otra. Dios no va a usar otra. Miren, los hijos son traviesazos, irresponsables, se aprovechan de la mamá, del papá, hasta que son mamá y papá. Cuando son mamá y papá dicen: ahora entiendo a mi mamá, ahora entiendo a mi papá. Ahí hay que recogerse temprano, no hay que hacer mucha bulla. Se cambió tu vida. Entonces, ese proceso es lo que Dios dice, ¿no? Que Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Y nosotros muchas veces, por ese horno, esa presión en que somos metidos, aprendemos a dominar nuestra carne y a que no nos gane. Dice que hemos sido hechos perfectos. Somos perfeccionados. Cristo dice que viene a ser fuente de eterna salvación porque fue perfecto delante del Padre. Entonces, cuando leemos Filipenses 3:10 que leí antes, dice queriendo ser semejante a Él en su muerte, ¿no? Obedecer hasta el último momento. Obedecer hasta el último instante, tratar de satisfacer las demandas del Padre hasta el último alcance. Y solamente lo podemos hacer agarrados de Él, por su gracia, por su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros también, hermanos. ¿Cuál es el reto que Jesús le dio a la iglesia de Esmirna? A ver, Apocalipsis 2:10, ¿cuál fue el reto? ¿Cuál fue el reto? A ver, Gabriel, lee Apocalipsis 2:10. Amén. Hoy día, esta noche, el pastor Carlos Jesús leía, ¿no? De la fidelidad para que nuestro nombre no sea borrado, para que estemos ahí, en ese lugar tan precioso que Dios ha preparado de antemano para nosotros. ¿Pero qué demanda el Señor? Fiel hasta la muerte. Hermanos, sea cual sea la circunstancia, que Dios permita que si nuestros ojos van a ser cerrados ya de esta vida física, lo hagamos abrazando a nuestro Señor, regocijándonos en que vamos a su presencia. Amén, en que
Así es la muerte de sus santos. Por eso dice que Dios ama la muerte de sus santos, porque puede ver la victoria en el rostro de ellos, que están alcanzando esa corona de la vida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, para esa resurrección gloriosa, aleluya, cuando Él venga con sus santos ángeles en el cielo. Así es que, ¿cuántos queremos conocerle? Amén. Es la obra del Señor a través de este proceso, de esta experiencia de la muerte, que puede ser completada nuestra santificación, que podemos ser cada vez más purificados. Pablo decía, ¿de qué manera? Nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo, las marcas de mi obediencia, lo que me ha costado obedecer, los padecimientos que he sufrido, que hasta el día de hoy han estado ahí, han sido para ser cada vez más como Jesús. ¿Para qué? Para que al final de la trompeta también, así como Él murió, yo también. Y como Él resucitó, yo también en gloria. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor. Oh Padre, Pablo siempre pensó que de la manera en que Cristo murió, como fue en su muerte, se fijó la meta. Para Él fue su ejemplo de cómo mantenerse fiel hasta el final. Juan lo dice en Apocalipsis, en esa revelación que el Señor les da. Sé fiel, permanece. Que las circunstancias, que las situaciones duras que te toquen vivir no te alejen, sino que te puedas agarrar de Él. Que cuando llegue el tiempo de partir, la circunstancia en que se halle sea como Cristo, que continúe diciendo, Padre, en tus manos me encomiendo. Mi espíritu vuelve a ti, Señor, encomiendo mi espíritu. Y pudo, Señor, en ese cuerpo que nunca pecó, en ese cuerpo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, vencer a la muerte con poder, ser la primicia de los que durmieron, ser el primero, Señor, en ser levantado, para que Él sea ejemplo y testimonio de que no creemos en vano, Señor, sino que así como Él, nosotros también un día seremos levantados en gloria. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, mis amados. El próximo martes no habrá clase de oración, pero la siguiente continuaremos. Amén, gloria al Señor.